¿Por qué el entender el ser nos ayudaría a ser más felices? Ujú. Para el punto de vista de Vedanta, si tú estás buscando la felicidad todo el tiempo fuera, en personas, cosas, situaciones, siempre esa felicidad se va a ver truncada, porque entendemos que todo lo que hay afuera de nosotros es finito, todo lo que hay en este mundo que llamamos, en esta existencia, es finito, ¿no? Si yo busco mi felicidad en una persona y esa persona tarde o temprano se va, mi felicidad se va a ver truncada. Si busco mi felicidad en algo material, no sé, por ejemplo, un auto, ¿no? Y de repente ese auto me lo roban, mi felicidad se va a ver frustrada. Si busco mi felicidad en algo, en una posición social, en tener fama, y de repente por alguna razón determinada yo pierdo esa fama, mi felicidad se va a ver truncada, ¿no? Oigan, encantados. Como ustedes saben, empezamos este podcast. Bueno, una de las razones por las cuales los empezamos es para darles herramientas para encontrar la felicidad. Y justo en el episodio de hoy vamos a hablar de un medio que nos ayuda a entender el verdadero significado de la felicidad y dónde lo podemos encontrar. Nuestro invitado se llama Keshava. Les voy a leer un poquito de sus estudios. Él tiene una formación de 4 años en Barcelona de Yoga Vida. Después tiene otros 4 años con Ananta Shri en Barcelona y la India de Vedanta y meditación. Y después le dieron su Diksha, que es la iniciación en un linaje de la tradición Advaita Vedanta de Chakaracharya. Bienvenido, encantada de conocerme. Muchas gracias. Por favor, corrígeme, ¿dije algo mal? No, no, todo bien. Nada más el último nombre es Shankaracharya. Shankaracharya. Ajá, A ver. Shankaracharya. Adi Shankaracharya. Keshava, me dijiste que en el medio de Vedanta es tradición empezar con un mantra, ¿no? Ujú. Entonces, encantados, vamos a empezar. Tenemos el honor de escuchar a Keshava con este mantra. Ok. Om Sahana Bhavatu Sahanau Punaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Shruti Smriti Purananam Alayam Karunalayam Namami Bhagavat Padam Shankaram Loka Shankaram Shankaram Shankaracharya Keshavam Bhadarayanam Sutravasya Krito Vande Bhagavantau Punah Punaha Ishvaro Gururatmeti Murti Bheda Pipagine Vyomavad Vyaptan Dehaya Dakshina Murtaye Namaha Harihi Om Shri Guru Pyo Namaha Harihi Om. Wow, ¿qué Listo. significa ese mantra? Son dos mantras. El primero es el Shanti Mantra, que es un mantra que se suele cantar cuando se va a comunicar este conocimiento de Vedanta, para que haya una buena transmisión del conocimiento, que haya claridad en quien está transmitiendo y que haya recepción y comprensión en quien está recibiendo este conocimiento, ¿no? Y el segundo, que es un poco más largo, es un mantra de la tradición de Shankaracharya, que hace referencia a todos los maestros que han ido transmitiendo este conocimiento a lo largo de mucho tiempo y son como agradecimientos, se nombra a todo el linaje, al parampara. Parampara quiere decir el linaje de maestros y discípulos ininterrumpidos desde Adi Shankaracharya, que fue quien inició este linaje. ¿Este medio de Vedanta o Ujú. los Vedas? No, los Vedas ya existían, pero Shankaracharya viene y los rescata. Estaban un poco olvidados, más o menos un poquito después del Buda, contemporáneo al Buda, aparece Shankaracharya y rescata un poco la tradición védica que estaba un poquito olvidada. ¿Qué es el medio de Vedanta? Vedanta es un medio de conocimiento, una transmisión de conocimiento que su principal objeto de conocimiento es el ser. ¿Qué es lo que en realidad es el ser? ¿No? ¿Cuál es nuestra verdadera naturaleza, más allá de mi cuerpo, mi mente, mis pensamientos, mis deseos, mis virtudes, mis defectos? Más allá de todo eso, de más allá del personaje, ¿qué es lo que realmente soy?
¿Por qué el entender el ser nos ayudaría a ser más felices? Ujú. Para el punto de vista de Vedanta, si tú estás buscando la felicidad todo el tiempo fuera, en personas, cosas, situaciones, siempre esa felicidad se va a ver truncada. Porque entendemos que todo lo que hay afuera de nosotros es finito. Todo lo que hay en este mundo que llamamos, en esta existencia, es finito, ¿no? Si yo busco mi felicidad en una persona y esa persona tarde o temprano se va, mi felicidad se va a ver truncada. Si busco mi felicidad en algo material, no sé, por ejemplo, un auto, ¿no? Y de repente ese auto me lo roban, mi felicidad se va a ver frustrada. Si busco mi felicidad en algo, en una posición social, en tener fama, y de repente por alguna razón determinada yo pierdo esa fama, mi felicidad se va a ver truncada, ¿no? Vedanta nos dice que esa felicidad nunca la vamos a encontrar ahí fuera. Siempre va a ser momentánea, siempre va a ser pasajera. Sin embargo, lo que nos dice Vedanta es que si miras hacia adentro, vas a darte cuenta que tu esencia, tu verdadera naturaleza es justamente esa dicha, esa felicidad, esa plenitud que estás buscando fuera, ¿no? ¿Y esa es permanente? Y esa es permanente, esa ¿El no ser es cambia. permanente? Así es. Es lo único en realidad en esta existencia que es permanente. ¿Qué es el ser? El ser, uy, Sé que es ahí una sí, pregunta difícil. sí. El ser es aquello que nunca cambia, aquello que es realmente existente. En Vedanta se le llama Satyam. Sat viene de una raíz que quiere decir aquello que realmente existe, que no tiene fluctuaciones, que no tiene cambios. Todo en la vida tiene cambios, todo está cambiando constantemente, ¿no? Nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras ideas, nuestros pensamientos, todo está cambiando. Pero eso que es el ser nunca cambia y lo podemos comprobar fácilmente cuando nacemos. Vemos que de repente tenemos un cuerpo, empezamos a aprender a hablar, a movernos, a caminar y vamos viendo cómo conforme vamos creciendo nuestro cuerpo se va modificando, vamos cambiando. Sin embargo, el observador que está percibiendo esos cambios no cambia nunca. Por eso puede registrar todo su proceso, todo su crecimiento. Tiene que haber algo que no cambie para poder percibir que otra cosa cambia. Porque si los dos lados están cambiando, no puede haber registro de que la otra cosa cambió o era así. Entonces tiene que haber una cosa que no cambia. El ser nunca cambia, está siempre presente. Por eso puedes ir distinguiendo todos los cambios a lo largo de tu vida, internos y externos. Y se dice en la tradición védica, en la tradición de Vedanta, que el ser es a nadie, no ha nacido nunca y por lo tanto no puede morir. Lo que nace es el cuerpo. Nace, se produce, envejece y muere, ¿no? Y vuelve a tomar el alma, o lo que en Occidente llamaríamos alma, que en esta tradición se le llamaría el Sukshma Sharira, el cuerpo sutil, va transmutando de cuerpo en cuerpo, el ser va cambiando de cuerpo, como nosotros nos cambiamos de ropa cada día, pero el ser nunca muere, es siempre existente, es la conciencia pura. ¿El ser es individual o es colectivo? ¿O se separa a la hora de entrar a un cuerpo según el medio vedante? Sí, en lo que es individual es el Sukshma Sharira, el cuerpo sutil, pero el ser podríamos decir, entre comillas, que es colectivo, porque el ser que en esta tradición se le llama el Atma, que no es lo mismo que alma, el Atma o Brahman está impregnándolo todo de existencia. Entonces el ser en ese sentido es colectivo y podemos entenderlo de esta forma. Si tenemos, por ejemplo, unas de luz que atraviesa un prisma, al atravesar el prisma se divide en muchos colores, ¿no? Pero no es que sean colores, luces nuevas, es la misma luz que se está refractando en muchos colores. Podríamos entenderlo de esa manera. La conciencia Brahman se manifiesta en esta existencia y se manifiesta en muchos nombres y formas, ¿no? En muchos tipos de seres, animales, personas, cosas, pero todo está impregnado de esa conciencia de Brahman. Lo podemos entender también con la analogía del sueño. Cuando vas a dormir y entras en ensoñación y empiezas a soñar, sueñas lugares, sueñas personas, sueñas cosas, pero todo está existiendo dentro de quién, dentro del soñador. Podríamos entender como que Brahman es el soñador y todo lo que vemos en la existencia es lo soñado. Entonces, en ese sentido, todos somos Brahman. ¿De dónde viene este medio? En la tradición védica, que es, si no la más antigua, de las más antiguas, hace miles de años, los rishis, un rishi es un sabio de la antigüedad, entraron en estados profundos de meditación, fueron hacia adentro, empezaron a observar, en lugar de buscar fuera, empezaron a observar dentro y llegaron a un grado muy alto de sensibilidad de meditación que empezaron a recibir toda esta comprensión, toda esta visión, toda esta comprensión de la existencia, ¿no?
Entonces, por eso se dice que Vedanta en realidad no se le puede atribuir a ninguna persona en específico. No se puede decir, esta persona lo creó o desarrolló esta filosofía. No, es algo que fue como canalizado por estos sabios en la antigüedad. Ellos lo canalizaron, lo comprendieron y lo empezaron a transmitir a sus discípulos. Al principio era simplemente oral, era hablado. Después, con el paso del tiempo, se dice que el ser humano empezó a perder la capacidad de memoria con el paso de las eras, y para que no se perdiera este conocimiento lo empezaron a registrar en tablillas de madera, en hojas de plátano, y eso es lo que se conoce como los Vedas, que hay 4 principales: Rig Veda, Yajurveda, Atharva Veda y Samaveda. La última porción de estos cuatro Vedas es lo que se conoce como Upanishads, o es lo que se conoce también como Vedanta. Vedanta quiere decir la conclusión de los Vedas o el fin de los Vedas. Y esta última parte se dedica únicamente a hablar de lo que es el ser. Todo el resto de los Vedas hablan de muchísimas cosas. Hablan de cómo sembrar, hablan de cómo vivir, de qué cosas hacer para que te vaya bien en la vida. Son muchas instrucciones. Sí, del cuerpo, cánticos, la Ayurveda, rituales. Exactamente, rituales, sí, todo eso. Y la última porción de todo eso, que son los Upanishads, es lo que se conoce como Vedanta. Que es la conclusión de los Vedas. La conclusión de los Vedas. Ahorita, qué cosa tan interesante dijiste, porque generalmente creemos que conforme pasa el tiempo vamos avanzando en muchas cosas, pero ahorita lo que dijiste, que perdimos la memoria, sí, también me hace pensar que perdimos conocimiento muy valuable y que ahorita está volviendo a resurgir. ¿Por qué crees que este conocimiento se mantenía pues muy oculto o no había llegado al nivel que está llegando ahorita en nuestra sociedad? Sí. Cuando surgió el Buda, cuando apareció el Buda, que de hecho era de la India, y muchas de sus tradiciones o lo que él estudió, aprendió, él estuvo cambiando de maestros, de tipos, de linajes también. En su expresión, en lo que el Buda comunicaba, no existía o se había perdido una parte de la tradición védica. Entonces, cuando aparece Shankaracharya, él lo recupera y lo vuelve a hacer, digamos, vuelve a expandir, vuelve a transmitir ese conocimiento, ¿no? Pero se decía que para recibir este conocimiento se necesitaba una cierta cualificación. La persona tenía que estar hasta cierto punto preparada, tenía que tener una cierta preparación, no porque no lo pudieran entender, sino porque si no había esa preparación, este conocimiento no iba a poder germinar en la persona para dar su fruto como esa libertad, como moksha, como esa plenitud, como esa felicidad, ¿no? Por eso se requería una cierta cualificación y se solía enseñar en los lugares específicos como los ashram, que serían los monasterios en el equivalente a la India, donde estaban los yogis, los swamis, y ahí es donde se transmitía este conocimiento. Pero hace, no sé si unos 70 años más o menos por ahí, un swami que se llama Chinmayananda empezó a difundir este conocimiento más allá de estos entornos cerrados, porque él consideraba que era un conocimiento que justamente podía servirle a cualquier persona en cualquier entorno si era bien comprendido, ¿no? Si era bien entendido, y podían beneficiarse las personas de este conocimiento. Entonces se empezó a difundir más. Dentro de los Vedas, me compartiste cuando tuvimos nuestra llamada antes de grabar este episodio, está el yoga. ¿Me podrías platicar cómo se une el yoga a los Vedantas? ¿Dónde entra este medio? El yoga, en la tradición como lo conocemos en Occidente, nace de Patanjali. Patanjali también fue un sabio en la antigüedad que sistematizó el conocimiento de los Upanishads en un tipo de práctica. Él tomó todas esas enseñanzas que vienen en los Upanishads y lo sistematizó a través de una práctica que tiene 8 ramas, que es lo que se conoce como Ashtanga Yoga, 8 pasos, que son, el primero es Yama y Niyama, que son valores éticos y morales. Cada uno comprende 5 valores, unos hacia ti y otros hacia el entorno, ¿no? Hacia la sociedad. Luego sigue Asana, que son las posturas, lo que comúnmente en Occidente conocemos como yoga. Luego sigue Pranayama, que son ejercicios para regular la energía por medio de la respiración. Después sigue Pratyahara, que es la concentración, la sujeción de los sentidos. Luego viene Dharana, que es cuando ya la mente está totalmente concentrada, que ya no se distrae. Y luego viene Dhyana, que es cuando entramos en un estado meditativo, cuando hay una absorción. Y finalmente Samadhi, Samadhi es cuando trasciendes esa identificación únicamente con tu cuerpo y te das cuenta que no eres solo el cuerpo, sino que estás impregnando
lo todo de realidad, ¿no? Eres ese ser que está impregnándolo todo de realidad. Entonces, Patanjali sistematizó todo esto en lo que se llama yoga, pero en Occidente nos ha llegado casi únicamente una parte, que es la parte de asanas, las De las posturas. posturas. Y se cree a veces que estas posturas son el fin en sí mismo, en la práctica, y son simplemente un medio para seguir profundizando, para seguir avanzando. No son el fin en sí mismo. Entonces, alguien que hace yoga, ¿cómo puede lograr profundizar? ¿Cómo puede lograr encontrar más felicidad? Porque pues la yoga es un medio a un fin. ¿Cuál sería el fin? El fin sería justamente esa liberación que en esta tradición se le llama moksha. Moksha es en realidad plenitud, encontrar un estado o llegar a un estado de plenitud en donde esa dicha que a veces sentimos ya no se va a escapar, ya no la vas a perder, ya no se va a ir más, sino que independientemente de las circunstancias, ya sean favorables o desfavorables, tú vas a mantener siempre esa dicha interna. ¿Moksha es Sí. dicha? Moksha es liberación. Liberación. Aquí otra pregunta. ¿Necesitamos concientizar esto para poder llegar al moksha? Sí. Porque siento que mucha gente inconscientemente sigue con la yoga porque encuentra una dicha dentro de sí, ¿no? Ujú. A lo mejor no de forma muy consciente, pero él sigue yendo al yoga más que los beneficios físicos, Ujú. empieza a sentirlo como una práctica muy espiritual. Puedes llegar a esta dicha, me acabas de decir que no, que necesitas concientizar. ¿Y Ujú. cómo concientiza, y cómo logras concientizar eso? Sí. El yoga Ujú. es muy útil y es también un paso importante dentro de todo este proceso, porque justamente el yoga nos va a ayudar a romper bloqueos tanto físicos como mentales. Entonces el yoga sí es un elemento muy importante dentro de todo el proceso, ¿no? El yoga lo que va a hacer es que nos va a alinear las energías, lo cual nos va a sentir más en armonía. Pero si una persona que nos escucha, por ejemplo, ya ha practicado yoga durante años y lleva muchos años practicando yoga, se va a dar cuenta que sí, que cuando hace la práctica se siente bien, ¿no? Ujú. Y efectivamente a lo mejor tiene mejor salud, mejor estado de ánimo, su mente está más tranquila, pero se va a dar cuenta que sí, siguen pasando cosas, eventos que de repente le quitan esa felicidad, ¿no? Que de repente le quitan esa dicha. Es porque justamente no se ha logrado esa realización y todavía sigue habiendo una identificación con cuerpo, mente y sentidos. El peligro del yogasana, de las posturas, es que se equivoque y se entienda como un fin y no como un medio, y entonces se cree más apego al cuerpo aún. Ujú. Lo cual, obviamente, si yo tengo apego a mi cuerpo y mi cuerpo empieza a envejecer y mi felicidad está centrada en mi imagen o en mi percepción, voy a empezar a perder esa felicidad, ¿no? Era lo que comentaba antes. Todo lo que sea material o físico, tarde o temprano va a degradarse o va a cambiar. Y mi felicidad no puede estar ahí. Y estaba antes poniendo un ejemplo de si yo, por ejemplo, estoy buscando la felicidad y yo creo que la felicidad me la va a dar a lo mejor tener una casa y ahorro mucho y trabajo mucho para tener esa casa y en ese momento me siento feliz. Cuando firmo la escritura y me dan mi Sí. casa, siento felicidad, ¿no? Y digo, qué bien, ya tengo mi casa, soy feliz. Y pasan los días y de repente noto que esa felicidad empieza a bajar. Digo, ¿qué pasa si yo ya cumplí mi meta, ¿no? No era porque esa casa tuviera átomos de felicidad y yo porque al ver la casa me impregna de felicidad, ¿no? Ujú. Sino era porque mi mente antes de tener la casa estaba trabajando para generar formas de obtener dinero para poder adquirir esa casa. Entonces mi mente estaba todo el tiempo en esa ansiedad, en esa búsqueda para lograr esa meta. Una vez que logro la meta, la mente se calma. Como la mente se calma, lo que ya tengo dentro de mí, la mente ya no está obstruyendo, emerge esa dicha que es mi naturaleza, que es mi esencia. Pero esa dicha salió de dentro, no venía de la casa porque la casa no tiene átomos de felicidad y no puedo ir a la tienda y decir, oye, dame medio kilo de felicidad, ¿no? La felicidad está en nosotros, es nuestra y es nuestra esencia, eso es lo que nos dice Vedanta, ¿no? Entonces es como simplemente lo que calma la ansiedad. Bueno, Sí, en la comprensión, a través de todo un proceso, cuando logras esa comprensión, la mente ya no va a ser presa de los pares de opuestos, de raga dvesha, que es aquello que me gusta y aquello que no me gusta. Y siempre se va a mantener en paz. Y el yoga
te puede ayudar a dirigirte hacia eso porque armoniza todo tu cuerpo, calma tu mente, serena tu mente y te va a dirigir a un estado, si sigues esos pasos, de samadhi, en un estado de meditación profunda, ¿no? Y ahí, en ese estado, puedes experimentar también esa dicha. Pero si dentro de esa experiencia no logras esa visión de darte cuenta que tú eres justamente esa dicha, cuando termine el samadhi va a volver otra vez la vida cambiante, ¿no? He experimentado momentos muy pequeños de dicha en la meditación, que digo, Ujú. wow, está funcionando después de que lo he logrado meditar. Ya llevo más de un año de meditar, aunque sea por un minuto diario. Ajá. Y me ha ayudado mucho, pero es cómo llevo eso que aprendo en la meditación o que siento en la meditación en mi día a día, porque aunque el ser no sea material y aunque el ser sea permanente, vivimos en un mundo impermanente, vivimos en un Ujú. mundo que todos están naciendo y muriendo todos los días. Ajá. ¿Cómo logro que esa dicha impregne lo material Ujú. o lo impermanente? Ujú. Sí, con una analogía lo podemos entender desde la visión de Vedanta, ¿no? A ver. Cuando nosotros estamos viendo una película Ujú. y nos empezamos a identificar mucho con el protagonista, si el protagonista sufre, empezamos a sufrir, ¿no? Empezamos a pasarlo mal. Si el protagonista le está yendo bien, nos ponemos contentos. Si hay un momento de suspenso y hay peligro, empezamos a sentir miedo. O si es una película de terror, pues estamos asustados, ¿no? Sin embargo, es una ficción. Es algo que está sucediendo, es una puesta en escena. Ujú. Pero yo empiezo a sufrir porque me empiezo a identificar. Me identifico con lo que estoy viendo, entonces empieza el sufrimiento. ¿Qué nos quiere decir eso? Que la raíz del sufrimiento y de la felicidad está en la identificación. Eso sucede con la vida. Yo empiezo a identificarme con mi cuerpo, mi mente, mis sentidos, mis ideas, mi personaje, y me creo separado de todo lo demás. Entonces veo que todo va cambiando y a mi personaje, le gustaría que las cosas fueran de una forma determinada. Cuando las cosas no son de la forma que a mí me gustaría, entonces viene la frustración y luego a veces después de la frustración la ira, el enfado, la tristeza, etcétera, ¿no? Si yo me doy cuenta que yo no soy ese cuerpo, que yo no soy ese personaje, si no me identifico únicamente con esta persona, sino que me identifico con el todo, me doy cuenta que mi naturaleza es el todo, no voy a buscar únicamente mi bienestar, voy a buscar el bienestar en general del todo, pero no solo eso, sino que además las cosas cambiantes de la vida, como dijiste, la cosa cambia todo el tiempo, ya no Ujú. me van a afectar. ¿Por qué? Porque no va a haber identificación. Voy a saber que mi naturaleza es el ser, que mi naturaleza es aquello que no cambia y que lo único que está cambiando es como un sueño, como la película. Va cambiando, pero en realidad yo no cambio, yo soy el observador del cambio, yo soy Mm. el observador de todo lo que cambia, por eso puedo mantener esa dicha. Aunque haya eventos que no sean favorables para mi persona o que parezcan tristes, yo puedo darme cuenta y decir, ah, mira, están sucediendo esto en la vida, pero yo sé que yo no soy el cuerpo y yo sé que todo lo que está sucediendo es como si fuera un sueño largo, es pasajero. ¿Qué pasa cuando hay situaciones, por ejemplo, no tengo para pagar la renta y no tengo un techo, no tengo un lugar seguro, a lo mejor no tengo suficiente alimento? ¿Puedo encontrar la dicha aun cuando cosas básicas para la supervivencia no existen? Sí, de hecho, curiosamente en la India hay unos, se les llama sannyasis, son renunciantes. Estos renunciantes, para acelerar ese proceso de realización de moksha, no es necesario, es simplemente un camino a tomar, porque moksha también se puede realizar sin tomar este tipo de renunciaciones. Pero estos sannyasis, sannyasi quiere decir renuncia, renuncian a todo, Sí, hasta los papás, a a todo, todo. a tener casa, a tener trabajo, a tener nombre, a tener relaciones, renuncian a todo, lo dejan todo. Algunos se van a ashram, algunos se van a cuevas en los Himalayas, pero es una renuncia. Entonces, ellos en esa renuncia se entregan a lo que en Occidente llamaríamos la divinidad, ¿no? Se entregan a la vida y siguen, digamos, mínimamente o como pueden, manteniendo la salud del cuerpo, a lo mejor en puntos mínimos, pero su principal búsqueda está en la realización, ¿no? En esa realización de moksha. Y llegan a lograr esta realización habiendo renunciado a todo. ¿Tú has conocido a alguien que Sí, logra encontrar la dicha sin tener absolutamente nada? afortunadamente sí. ¿Y qué sentiste? Pues es muy curioso porque su mera presencia, la mera presencia de estas personas, de estos seres, te impregna.
su ecuanimidad, su paz, su tranquilidad te impregna, te llena, te hace ver como, es como que te amplía tu visión también, De estar que en su sí, presencia. como que ya existen tus parámetros, ¿no? Porque de repente crecemos con creencias de que sí podemos hacer tal cosa y no podemos hacer tal cosa. Y conforme vemos que las personas rompen esos paradigmas, dices, "Ah, eso existe, entonces también lo puedo Exacto, tener en mi vida". exacto, y te inspira mucho porque dices, ves esa persona que está en esa plenitud, en esa dicha y dices, yo quiero llegar ahí, yo me quiero Ujú. sentir así, yo quiero lograr esa realización. Pero te voy a decir la verdad, si yo veo a alguien que tiene mucha dicha, pero está en una casa muy cómodo, con una comida deliciosa, siento que ¿por qué nos vamos a ese primero que al otro? Ujú. Porque en este caso los que toman estas renuncias es por su naturaleza, porque ya lo tienen dado en su naturaleza, ¿no? Se les hace fácil. Para ellos es más sencillo lograr ese moksha por medio de ese camino de renuncia. Pero eso va a depender de la naturaleza de la persona. Por eso decía, no es imprescindible. Tú puedes mantener tu vida en sociedad, manteniendo tu familia, manteniendo tu trabajo y cultivar ese conocimiento en esta tradición de Vedanta, irlo comprendiendo y poco a poco ir aplicándolo a tu vida, ¿no? Porque en realidad lo que nos dice Vedanta, todo esto es como un sueño largo. Y cuando despiertas de ese sueño y te das realidad, te das cuenta que es un sueño largo, que tu verdadera naturaleza es eterna, dejas de preocuparte, te sientes pleno porque es tu naturaleza, ¿no? Es tu plenitud. Entonces hay dos tipos de renuncia. Esta pregunta que me hiciste nos lleva a explicar esto. Una renuncia externa, que sería la de los sannyasis, Ujú. que es externa y luego interna, ¿no? Pero hay una renuncia más potente que es la renuncia interna. No tienes que dejarlo externo, internamente renuncias a ese apego y a esa identificación con las cosas y entonces puedes vivir en esa plenitud. Renuncio al concepto de que mi felicidad depende de algo material. Exacto. Justo antes de empezar el podcast, estábamos hablando de cómo la ignorancia a veces es maravillosa. Uno puede vivir muy feliz en la ignorancia, pero yo considero que el conocimiento es muy poderoso también. Tú ahorita me acabas de decir muchísimos conceptos que siento que si no están muy integrados te pueden confundir de muchas maneras. Como un músico, ¿no? Al Ujú. principio, cuando vas aprendiendo las notas o re, mi, fa, sol, eh, es sencillo porque hay una metodología y ya que logras comprenderlas, puedes improvisar y crear una música muy padre. Dentro de el Vedanta, hay una metodología para poder entender las notas, vamos, y poder lograr y concretizar y llevarlas a tu día a día. Ujú. Sí, exactamente. El Vedanta tiene una metodología sistematizada para transmitir este conocimiento, todos estos conceptos, y es progresivo, ¿no? Tiene una forma de enseñarse. Se comienza con unos textos que se llaman Prakarana Granthas. Son los primeros, en el primer curso que es de Introducción al Vedanta que damos, se ven estos textos, son textos introductorios. Y digamos que el Vedanta te va dando las piecitas del rompecabezas, ¿no? Te las va dando todas, te las va dando todas. Cuando ya tienes todas las piezas del rompecabezas y pudiste armar ese rompecabezas en tu mente, entonces tienes la visión de lo que te estaba transmitiendo Vedanta, ¿no? Y esa visión se traduce como moksha, como esa plenitud. ¿Qué lleva? ¿Hay cosas que te sacan de quicio todavía? Sí. ¿Qué proceso pasa en tu mente cuando alguien te saca de quicio? Pues tenemos como unas mecanicidades, ¿no? En nuestras personalidades. Todos tenemos diferentes tipos de mecanicidades que vienen dados, en esta tradición se le llama vasanas, que quiere decir tendencias. Ujú. Tendencias que vienen marcadas en nuestra personalidad por algo que le llamamos prarabdha karma, ¿no? El prarabdha karma define tu tipo de personalidad, cómo vas a ser físicamente, tu mente, qué cosas te van a gustar, qué cosas no te van a gustar, tus virtudes, tus defectos. Entonces esa personalidad, digamos, ya viene dada y nos marca que tengamos esas mecanicidades y formas de reaccionar ante diferentes eventos. Entonces es lo que nos dispara, lo que decimos el gatillo que dispara nuestras respuestas, ¿no? Ujú. Pero también por medio de estas prácticas, yoga, meditación, pranayama, vas fortaleciendo tu ecuanimidad. Y por medio de esta comprensión te vas dando cuenta que todos esos eventos son pasajeros y son mutables y cambiantes. Y que la vida, esta vida que tenemos, siempre va a ser dual, siempre va a tener momentos buenos y momentos malos. El ir comprendiendo esto en profundidad va fortaleciendo tu ecuanimidad y esas cosas que a veces te molestaban, cada vez te van molestando menos. Y a lo mejor si al principio durabas
te enfadabas por algo y durabas 4 horas con ese enfado, a lo mejor después duras 2, después duras 1 hora, después 15 minutos, después 5 minutos, después ya no te afecta y ya no te enfadas, ¿no? Según lo que yo entiendo, entonces tú podrías estar con cualquier persona en cualquier lugar, en cualquier punto de tu vida y encontrar la dicha. ¿Qué pasa ahí con el concepto de forjar límites o de forjar una sociedad que te trate con respeto o de forjar buenos hábitos? ¿Cómo puedes casar a estos dos conceptos? ¿Sí me va a entender? Sí, esto que menciona se le llama el Dharma. El Ujú. Dharma podemos traducirlo como el orden universal, ¿no? También se llama Ritama, hay un orden universal. La naturaleza se mueve de acuerdo a este orden. Transgredir ese orden es lo que crea conflictos, ¿no? Entonces, si yo estoy haciendo este trabajo también de búsqueda de plenitud, he de entender que para que haya una armonía también en la vida, en la existencia, no he de transgredir ese Dharma, he de cuidar ese Dharma, ¿no? Por eso vemos que la naturaleza es inteligente, hay un concadenamiento de eventos. Las abejas van polinizando las flores y eso ayuda a que a que se vayan reproduciendo y hay una concadenación, ¿no? El pez grande se come al pez chico, la vaca tiene su lugar en la naturaleza, el tigre tiene su lugar en la naturaleza y cada uno está programado, no tienen una programación. El tigre no puede decir, bueno, ya me cansé de comer carne, ahora quiero comer pasto como las vacas. Imposible, tiene una programación, es carnívoro. La vaca no puede decir, no quiero comer pasto, hoy quiero comer carne. Tampoco, tiene una programación, ¿no? Pero esa concadenación hace que, es lo que llamamos ecología, que todo esté funcionando en armonía. Cuando se rompe esa armonía, entonces empieza a haber eventos no agradables o desfavorables, ¿no? No hay dicha en un entorno que no haya dharma. Que sí, exactamente. Entonces el Dharma es importante, es necesario. Y el Dharma, como seres humanos, se traduce en valores éticos y morales, en cuidar y promover también esos valores éticos y morales para nosotros y para los demás y con los demás. ¿Por qué el dharma parece que es más difícil? Porque como tenemos esas mecanicidades de las que hablaba antes, tenemos esos vasanas, esas tendencias de nuestra personalidad, a veces esas tendencias van en contra del Dharma. De hecho, el ser humano es el único que es capaz, como no está programado, de transgredir ese Dharma. Todos los demás seres ya tienen una programación. Por eso aprendemos tanto de los animales, ¿no? Exactamente. Porque el ser humano, a diferencia de cualquier otro animal, un gato, por ejemplo, si le das algo que no le va a hacer bien, no se lo come, lo huele y se va, ¿no? Y por lo general todos los animales. El ser humano, si a lo mejor sabes que eres diabético y te encanta el azúcar, dices, bueno, ya sé que me hace daño, pero me lo voy a comer. Tiene esa capacidad de transgredir el Dharma por kama. Esto nos lleva a los 4 Purusharthas, las 4 grandes búsquedas del ser humano, ¿no? ¿Cómo dice el nombre? Purusharthas. Purusharthas, las 4 grandes búsquedas del ser humano. ¿Cuáles son? Son Artha, que es encontrar la seguridad, lo vital. Primero Lo que tener decíamos del techo, alimento, casa, techo, alimentos. que Sí. eso los animales también lo tienen. También lo tienen. Después es Kama, que es el deseo, el placer. Por ejemplo, yo necesito primero Artha, alimento, arroz, ya tengo arroz. Pero ahora quiero que el arroz me sepa rico. Entonces le pongo curry, le pongo sal, lo hago con verduritas y entonces ya eso sería Kama, el placer. Eso los animales también lo comparten. Si a un perro tú le pones croquetas y luego al lado le pones un pedazo de carne, pues se va a ir por la carne, ¿no? Porque le gusta más, no va a hacer ni caso a las croquetas. El ser humano también busca eso, busca comodidad, placer. Y luego entra la tercera búsqueda, que esa ya es exclusiva del ser humano, Dharma. Dharma es muy importante porque si anteponemos antes Artha o Kama, sucede lo que sucede en la vida actual. Por obtener lo que quiero, para obtener fama, fortuna, dinero, puedo pasar por encima de quien yo quiera porque no tengo contemplado Dharma. Sí. Entonces Dharma siempre tiene que estar antes de Artha y de Kama, porque si no, pasa lo que pasa en la actualidad, ¿no? Para obtener lo que yo quiero, soy capaz incluso de mandar a matar a alguien para que suceda lo que yo quiero que suceda. Que tristemente, bueno, creo que a nivel humano, pero sobre todo aquí en México que vivimos tanta corrupción, a veces uno siente que para poder avanzar en la vida, si sigues solo el Dharma no vas a llegar a ningún lado. Sí, sí, sí. Pero también hay sociedades que lo han entendido bien y si volteamos a ver, nos damos cuenta que hay una armonía, ¿no? Hay una cierta armonía. Si el Dharma se respeta, digamos,
naturalmente su efecto, siempre a todas causas hay un efecto, el efecto de cultivar la armonía obviamente va a ser la armonía, ¿no? Pues los animales tienen esto de forma Natural. natural, tienen ese orden y nosotros humanos somos los que llegamos a romper todo. Por Ujú, eso tenemos que reencontrarlo otra vez. ujú. Entonces el tercero es el Dharma. ¿Cuál sería el cuarto? El cuarto es moksha, Moksha, la dicha. la dicha. Y todos, en realidad todos buscamos moksha, con conocimiento o sin conocimiento, pero todos estamos buscando moksha. Oye, pero hay algo muy bonito en la dicha que también muere, ¿no? Ujú. Sí, de hecho la vida, esta existencia, en Vedanta se le llama Maya, ¿no? Maya es cambiante, es dual, siempre está cambiando, ¿no? Siempre está, hay días que está el sol, luego está la luna, está el frío, está el calor, está el agua que te moja, luego te secas, todo tiene sus opuestos, ¿no? Es lo que Ujú. llamamos los pares de opuestos. Estos pares de opuestos son los que nos causan a veces problemas, ¿no? Porque las cosas no se mantienen como queremos que se mantengan. Pero Vedanta nos dice, Maya no significa que por el hecho de ser cambiante sea fea o sea desagradable o tengas que generar aversión hacia Maya. No, Maya puede ser muy bella. De hecho, si comprendes bien el mensaje de Vedanta, vas a disfrutar y vas a vivir con mayor plenitud ese Maya porque lo vas a hacer desde esa comprensión, desde esa plenitud. ¿Puedes encontrar dicha en la pérdida, en la ausencia de? Sí, porque entiendes la naturaleza de la existencia. ¿Podríamos encontrar esa dicha sin la ausencia? Esa dicha sin la ausencia. Sí, pero porque siento que el ser humano para poder valorar algo tenemos que perderlo de cierta forma. Ah, ya te entendí. Sí, sí, claro que podemos, porque en la búsqueda de esta comprensión, una vez que entiendes cuál es tu verdadera naturaleza y te das cuenta que tú eres esa plenitud, independientemente de que haya presencia o ausencia de aquello que te causaba felicidad, ya no va a cambiar, porque esa plenitud va a estar en ti. Y este concepto que se ha usado mucho de hay que despertar, ¿no? Ujú. Como este concepto de que estamos haciendo las cosas en automático, que no estamos tomando conciencia. También esto de despertar se suele utilizar mucho porque, por ejemplo, la palabra Buda Ujú. quiere decir el que despertó. El que Mm. despertó a la ilusión de creer que esta era la realidad última. Y se dio cuenta que no es la realidad última, que es algo pasajero, es algo transitorio. Y a esto se le suele llamar el samsara, la rueda de renacimiento, ¿no? Hay esta comprensión de la reencarnación. En Vedanta también se comparte esta comprensión junto con el budismo, de que vamos naciendo y muriendo y vamos teniendo muchas vidas y muchos cuerpos. Entonces, cuando rompes este ciclo de renacimiento y muerte, se dice que despiertas. Despiertas de la ilusión de creer que esto era lo último y te das cuenta que tu existencia, tu realidad, tu naturaleza es eterna y es inmutable. ¿Has conocido seres que han despertado? Sí. ¿Cómo lo sentiste? ¿Cómo lo supiste? ¿Fue porque te dijeron? ¿Porque lo experimentaste? ¿Porque lo viviste? En mi experiencia, cuando me acerqué a estos seres, es muy curioso, es como si hubieras tomado algo. Si eres sensible, Ujú. cambia tu estado, es como si tomaras algo y te sientes muy bien, te impregnan de su dicha, te impregnan de su ecuanimidad, te impregnan de su paz, de su serenidad. Y es como si estuvieras drogado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sin darte nada. Sin darte nada, absolutamente nada. Y es lo que comentaba hace rato, ¿no? Al experimentar eso dices, wow, te toca, te llega a lo más profundo de tu corazón, ¿no? Y de hecho te sientes un poco como si estuvieras desnudo, porque es como si pudieran ver toda tu vida, ¿no? Si pudieran verte por dentro en cuanto a todos tus rollos, tus dramas mentales de tu persona, todo lo que te ha pasado, todo lo que has visto, sientes que te ven, sientes que su mirada atraviesa todo, ¿no? Aún viendo todo eso que tú llevas, todos esos problemas, dificultades personales, etcétera, te acogen y te invitan a ir hacia donde ellos están, ¿no? Y ahí dices, wow, qué compasión, ¿no? Aún con todo esto que voy cargando yo. El despertar, no, qué compasión que te den eso y también tú dártelo a ti mismo, ¿no? Exacto, sí. El despertar es gradual, o sea, no es como que, he estado dormido ahora y ya me despierto, o sea, como hay diferentes grados de ese despertar del que llamaba Buda, del que te refieres. Ujú. En esta tradición el despertar no es gradual. Cuando despiertas, despiertas. Pero el proceso para llegar a no es un estado, en realidad es una comprensión profunda, pero para llegar a esa comprensión, a esa realización, eso sí que es gradual. Tú sí vas adquiriendo en este proceso cada vez más claridad,
cada vez vas comprendiendo más las leyes de Maya, las leyes de la vida, de la tierra, del ser humano, de los animales, de las circunstancias, eventos. Cada vez vas teniendo más claridad, lo cual te va llevando a tener una vida, cada vez con mayor serenidad, con mayor ecuanimidad, con una visión más objetiva, menos subjetiva, más del entorno y del todo, no solo del personaje, de lo que tú eres. Y esa comprensión sí va siendo progresiva. Cada Y vez tiene que tienes... ser consciente. Sí, tiene que ser No es consciente. como que, me despertó un día, estoy despierta. Puede llegar un momento en que tal comprensión y tal claridad que vas acumulando, en un momento dado, en ese proceso, realices tu verdadera naturaleza y ahí sí ya despiertas. Y ahí sí ya no hay... No hay Ya no para es atrás, gradual, ya no hay no hay, vuelta no hay, atrás. no hay para atrás. No quiere decir que si te iluminas vayas Cambiar. a cambiarte, ¿no? O te vayan a salir luces o te vayas a volver especial. Tu personalidad va a seguir siendo igual, pero tu experiencia hacia la vida va a ser diferente. Eso es lo que va a cambiar, ¿no? Tu comprensión de la existencia va a cambiar y esa plenitud se va a mantener. Pero a ojos de los demás, puede ser que si no son sensibles no se van a dar cuenta algunos, ¿no? Una persona que se ha iluminado no va a ir diciéndote por ahí, estoy iluminado, soy el iluminado, ¿no? Porque ya no hay identificación. Banderita roja. Banderita roja si ves eso. Si alguien dice, estoy despierto. Sí, sí. O entonces hay gente despierta que tiene aún vínculos afectivos con sus papás, con sus hermanos. Si el Prarabdha si es parte de su naturaleza, sí, pero también puede ser que no. Va a depender de la naturaleza de la persona. Porque hay sannyasis, por ejemplo, que se iluminan y ya no, como ya no tienen una identificación con su persona, si tienen hijos, hermanos, hermanas, ya no están pensando en ellos, ya no. Sin embargo, a lo mejor si los necesitan, van a volver si necesitan ayuda, la van a dar sin ningún problema. Pero hay casos también, como hay un yogi que se llamaba Lahiri Mahasaya, él tuvo moksha, tenía una vida secular, era un yogi, pero tenía esposa, tenía sus obligaciones, y tuvo moksha realizando su vida normal, ¿no? Su vida secular en sociedad. O sea, no es imprescindible lo otro. Es que vinculamos los apegos con el amor. Sí, y es muy diferente una Eso cosa está que muy otra. difícil porque si alguien me dice, yo perdí a mi mamá, a mi papá y no lloré porque comprendo que todo aquí es impermanente, yo Sí, digo, pues no los querías. sí. Es que una cosa es la comprensión de la realidad y otra cosa las emociones. Y el hecho de que tú seas o tengas desapego no quiere decir que las emociones vayan a desaparecer. El hecho de que comprendas lo que te dice Vedanta no quiere decir que te vas a volver un robot que no va a tener emociones. Las emociones van a seguir estando ahí. Si hay tristeza, vas a experimentar la tristeza. La diferencia es que ya no te vas a agarrar a ellas. Vas a vivir la tristeza, pero no vas a caer en depresión. Ya. Vas a vivir la felicidad, pero no vas a perder la comprensión de la realidad. Es decir, vas a mantener la ecuanimidad. Vas a seguir experimentando emociones, pero ya no te Los vas a volver apegos. presa de las emociones, sí. Y no te vas a volver presa de los apegos tampoco. En medio de Vedanta, ¿qué ha significado para ti en tu vida? Todo. Me ha dado un vuelco en la vida de 360 grados. Me ha vuelto o me ha dado mucha más claridad en mi día. Me ha ayudado a comprender más mi personalidad, me ha ayudado a comprender más la existencia, lo cual me ha traído más ecuanimidad, más paz, más tranquilidad, más serenidad. Me ha dado mucha objetividad de ver las cosas tal y como son y no como a mí me gustaría que fueran, ¿no? De tomar las cosas como vienen y aceptarlas como tal, sin desear que sean o se manifiesten de una forma diferente, ¿no? Es como estar en paz con la vida. Me imagino que llegaste a estudiar esto porque estabas buscando ser más feliz. Sí, encontré esa claridad, esa comprensión interna profunda de entender que todo es pasajero y que la vida siempre va a tener sus claros y oscuros, que siempre va a haber momentos agradables y luego van a venir momentos desagradables, pero que independientemente de todo eso, puedes mantener una ecuanimidad interna, puedes mantener una paz interior, puedes mantener una serenidad. Es como el océano, cuando en el océano afuera en la orilla puede haber una tempestad, abajo en lo profundo está todo en calma. Entonces tú puedes ver una persona o la vida, afuera hay caos y puede ser que tú también, dependiendo de la circunstancia, por emociones puedas manifestar enojo o enfado, pero internamente hay serenidad, ¿no? Por eso no quiere decir que un iluminado no se va a molestar. Si lo provoca, se va a molestar, porque a lo mejor es necesario, es parte de esa relación, ¿no? Humana.
Lo espiritual no quita lo humano y viceversa, lo humano no quita lo espiritual. Dentro de todo lo que tú estudiaste, ¿hay algún concepto que nos puedas compartir que te haya movido todo, que te haya hecho como dices, no, era Keshava antes y Keshava Sí, después? sí. Pues sí, hay algunos conceptos dentro de Vedanta Me que imagino son hay como muchos. bombas atómicas, ¿no? Porque para Vedanta, a diferencia de otras comprensiones, el mundo existe en ti. No es que tú existas en el mundo. Es Tan, 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 totalmente al tan. revés. El mundo está existiendo en ti. Porque Vedanta te dice, tú eres la conciencia pura. Y todo está sucediendo dentro de esa conciencia pura. De igual forma que todo lo que tú sueñas sucede dentro del soñador, ¿no? Haciendo esa analogía. Tú eres el soñador de todo esto. Todo esto está existiendo en ti, pero no como individuo, no como individuo, sino como conciencia pura. En realidad está existiendo en todos al mismo tiempo, ¿no? Entonces tú puedes elegir o no. Tú puedes elegir qué pasa en tu mundo. Hasta cierto punto tienes una libre autodeterminación o lo que se le suele llamar libre albedrío, pero no es total. Es hasta cierto punto puedes tú contribuir a qué va a suceder o qué no va a suceder de acuerdo a tus acciones. Toda causa tiene un efecto, ¿no? Ujú. Entonces, si siembras acciones buenas, acciones conducentes, va a tener efectos conducentes. Si siembras acciones no conducentes, acciones que van a dañar, va a tener efectos dañinos, ¿no? Porque es la ley de la naturaleza. Entonces, a mí el comprender, por ejemplo, un concepto que se llama mitya, que quiere decir todo en la vida es mitya. Mitya es aquello que depende de algo más para existir, Ujú. ¿no? Por ejemplo, este teléfono depende de La batería. circuitos, Ajá. batería, electrónica para existir. Sin eso no puede existir. Eso depende de átomos para existir. Las partículas dependen de... Todo va a depender de algo para existir, ¿no? Y Vedanta nos dice, solo hay una cosa que no depende de nada para existir. Es autoexistente y eso es el ser. El ser no depende de nada más para existir. Todo lo demás es mitya. Solo el ser es satya. Solo el ser es existente. Entonces te está diciendo, solo tú eres realmente real. Todo lo demás tiene una realidad aparente. Como si fuera una proyección en la mente, una película. ¿Y cómo cambió tu día a día esto? Pues el entender esto en esa profundidad me hizo poner las cosas en perspectiva y tener más objetividad y dejar de preocuparme tanto por cosas que a lo mejor son pasajeras, que no tienen sentido. Decir, todo esto va a pasar, todo esto se va a acabar, todo esto va a cambiar, este cuerpo va a perecer en algún día. ¿Por qué me voy a preocupar por la muerte de este cuerpo? Lo voy a cuidar, lo voy a mantener sano, dentro de mis posibilidades, pero si está fuera de mis posibilidades y enferma o le pasa lo que pase, no me voy a preocupar por eso porque sé que mi naturaleza es eterna. El cuerpo va a morir, pero yo voy a seguir existiendo, ¿no? ¿Cómo podemos aterrizar esto a lo cotidiano en general? De que, ay, algo detonó en mí mi pareja que me enojó, o el trabajo me estresó, o mi jefe, o mi día a día está rodeada de cosas que me generan tristeza. Ujú. ¿Cómo lo puedo aterrizar? Justamente conforme vas ganando esta comprensión de que todo es pasajero y de que además esta vida en la que estamos todos manifestados, en esta existencia, es dual, entiendo que siempre va a pasar. Siempre va a haber un momento de dicha y luego le va a seguir un momento que ya no va a ser tanto de dicha, ¿no? Siempre van a estar cambiando las circunstancias. Eso es inevitable. Si mandas a una persona a decir, vete a buscar en qué parte del mundo nunca sucede en algo que alguien no espere que pase, no vas a encontrarlo. Mm. Porque la naturaleza de esta vida es cambiante, siempre va a tener cambios, ¿no? Entonces, si tú vas comprendiendo esto a mayor profundidad, esos cambios que dices que vayan sucediendo, que en la oficina, que en mi casa, que mi pareja me dijo, que mi madre o mi padre me dijo, tú te vas a dar cuenta que todo eso es pasajero, que es cambiante. Y a lo mejor vamos a tener detonantes, ¿no? Dados por nuestra personalidad, que a lo mejor es que si me dicen esto me cuesta mucho mantener la ecuanimidad, siempre me enfado, ¿no? Ujú. Pero conforme vayas comprendiendo y desarrollando esta comprensión de qué es lo que realmente eres, cada vez te va a afectar menos lo que le digan o le hagan al personaje que te tocó, el rol que te tocó jugar, ¿no? Imaginemos que esta vida es como una obra de teatro Ujú. y a ti te dijeron, a ti te toca ser Mariana, a ti te toca ser Ireri, ¿no? A ti te Esta toca productora. ser Keshava, ¿no? A ti te toca ser este personaje. Entonces tú vives ese personaje, ¿no? Ujú. Pero Vedanta te dice, acuérdate que no es tu última realidad. Acuérdate que eres algo más que eso. Es como si un actor que sale a escena y empieza a actuar de médico,
Si se identifican demasiado con el personaje y en la obra de teatro lo atacan o le dicen algo que hiere su ego, se va a sentir mal. Pero él no es médico. Le dicen, es que operaste mal a esta persona en la obra de teatro, ¿no? Porque no te preparaste bien, eres un mediocre. Y a lo mejor el actor, si se identificó tanto con el personaje, se va a sentir herido, ¿no? Pero en la realidad, si es un buen actor, va a decir, dile lo que quieras al doctor, dile mediocre y dile lo que quieras porque yo soy un actor, yo no soy el médico, ¿no? Vedanta es algo parecido, es esa comprensión. Dile lo que quieras al personaje porque yo sé que en última instancia no soy ese personaje. Entonces, ¿qué harías en acciones? Déjame explico esto. Soy alguien que tengo un trabajo que no me gusta, ¿no? Ejemplo. Eh, Llevo diciéndome esta historia, identificándome con este personaje, de que haga lo que haga, mi trabajo me genera estrés, pero yo tengo que trabajar de 9 de la mañana a 5 de la tarde y tengo que dar gracias de que me dan, que tengo este sueldo, pero la verdad de las cosas es que llevo toda mi vida infeliz en este trabajo. Entonces, primero me deslindo de ese personaje Ujú, y ¿qué hago con mi realidad que es esta chamba? ujú. No se trata tanto como de deslindarse del personaje, sino entender cuál es el rol que le toca al personaje. Y eso nos lleva a un concepto que se llama swadharma. Todos tenemos un swadharma. Todos tenemos un rol que jugar en esta existencia, ¿no? Ujú. Dependiendo de tu naturaleza, se va a determinar tu swadharma. Si tú tienes habilidad, por ejemplo, para las artes, vas a terminar siendo artista. Si tienes habilidad para la comunicación o para las leyes y tienes un sentido muy profundo de dharma, de rectitud, a lo mejor vas a ser político. El problema es cuando esos roles no se comprenden. Entonces, lo primero es entender bien cuál es nuestro rol. Mm. Si yo entiendo cuál es mi rol y me armonizo con él, lo voy a hacer con gusto, sea cual sea. Sea, aunque me haya tocado ser barrendero o lo que sea, porque voy a entender que es mi papel, es lo que me tocó en la obra de teatro, en la vida, ¿no? Si hay cosas dentro de ese rol que no me gustan, las puedo modificar, no quiere decir que me tengo que quedar ahí, ¿no? Si hay algo que podemos cambiar, lo cambiamos. Si no lo puedo cambiar, lo puedo refinar para que me moleste menos. Y si no puedo hacer absolutamente para cambiarlo o refinarlo, lo que toca es aceptarlo para estar en paz con eso, ¿no? Para armonizarse con eso. Hay veces que estas búsquedas de respuestas, búsqueda de cuál es mi rol, no vienen tan sencillo. Mm, ¿Hay qué sí. recomendarías? Meditar, indagar, una profunda introspección para ver realmente cuáles son mis talentos, cuáles son mis virtudes, cuáles son mis habilidades, qué es lo que realmente me hace sentirme que encajo, ¿no? En en este drama de la vida, ¿no? En esta gran obra de teatro que llamamos vida. ¿Dónde encajo? ¿Dónde funciono bien? ¿Dónde me muevo como pez en el agua? Y ahí fluyen las Y ese energías. sería el swadharma, donde te puedes mover como pez en el agua, ¿no? Donde te sientes bien. Puede haber swadharmas difíciles que digas, uff, es que me cuesta, ¿no? Te cuesta, pero cuando comprendes que es el papel que te tocó, te vas a armonizar y vas a estar más en paz con eso. Oye, Keshava, yo sé que antes de estudiar todo esto estudiaste otra cosa completamente distinta. Sí. ¿Cuándo fue que dijiste, aquí estoy como pececito en el agua? Pues yo estudié primero una licenciatura en diseño para la comunicación gráfica. Me dediqué unos años a diseño de web, diseño de páginas web. Después hice una maestría en diseño de interfaces multimedia, estudié algunos diplomados en animación digital y estuve un tiempo dedicándome a eso. Luego me metí a un doctorado en investigación en diseño, hasta que estaba tan lleno de pantallas de diseño, de todo, que dije, espérate, no estoy feliz, no me siento feliz, no me siento a gusto, estoy saturado, no quiero seguir con esto porque siento que me estoy marchitando, ¿no? Y un día iba caminando por la calle con estas ideas, con este pensamiento, dije, ¿qué voy a hacer de mi vida? ¿Y qué puedo hacer? ¿Dónde me voy a sentir bien? Por azares del destino, por lo que sea, volteé así y había un lugar, un local que decía formación de profesores de yoga. Y algo dentro de mí hizo clic y me dijo, eso es lo que quiero, eso es lo que me va a llevar hacia esa felicidad que estoy buscando, ¿no? Y desde ahí empezó todo el cambio. Entonces, como seguir, como esas migajitas que nos dan dicha, que nos Sí, están hablando de cuál es nuestro rol. sí. Ahí te van unas preguntas que tengo preparadas. Ujú. Si pudieras elegir un sabio de Vedanta, ¿quién sería y qué le preguntarías? ¿Vivo o muerto? No hay regla. ¿No regla? Shankaracharya, obviamente, sí.
¿Y qué le preguntarías? Una sola cosa. Una sola cosa, Sí. no le preguntaría nada. Estaría con él en su presencia, en silencio. ¿Crees que se puede aprender por osmosis? Sí. De hecho, hay un santo, un sabio, ya murió, ya falleció, más contemporáneo, Ramana Maharshi. Él transmitía su conocimiento en silencio. Él decía, el conocimiento más importante y más profundo se da en silencio, no a través de la palabra. Es importante también lo otro, pero el final, digamos, ese mensaje final viene a través del silencio. Porque como decíamos antes, eso que transmite Vedanta es innombrable. No sé, Vedanta es como un espejo, te va a mostrar para que veas que tú eres aquello que estás buscando, ¿no? Vedanta nos da las herramientas como para poder levantar ese velo. Sí, exactamente. Y darnos cuenta. Y además esta visión no es tampoco una religión, porque luego hay gente que puede pensar, es una religión. No. Sí. En Vedanta hay personas que son cristianas, católicas, que son islamistas o que son budistas y estudian Vedanta, porque no tiene nada que ver con una religión, es una visión más que nada, ¿no? Tú puedes pertenecer a cualquier religión y estudiar Vedanta, ¿no? Porque tú puedes comprender lo que tú entiendas como Dios, como tú quieras, porque el hecho de que lo veas de una forma o de otra no va a cambiar su realidad, ¿no? ¿Hay un Dios en Vedanta? ¿Perdón? ¿Hay un Dios en Vedanta? Hay como tal, como persona, como un personaje que puedas imaginarte, no. Hay lo que se llama Brahman, que es lo que podrías decirle como Dios, ¿no? Pero Brahman no es algo que tenga una forma determinada, un color determinado, no está delimitado por nada, es conciencia pura, ¿no? Se dice la naturaleza de Brahman es Satchitananda, existencia infinita, conciencia pura y plenitud, ¿no? Y dice, y tú eres ese Brahman. No como persona, sino como tu esencia, eres ese Brahman. Pues justo el concepto que dijiste que te cambió la vida, de que... El mundo no está fuera de ti, está dentro de ti. Y como quien dice, pues eres tu propio Dios. Sí. Tan, tan, tan. Eres uno con Dios. No estás separado, nunca has estado separado y nunca podrás estar separado. ¿Algún concepto que se me haya pasado mencionar que sientes que es importante que los encantados sepan? Los más importantes desde mi punto de vista son Mitya. Mitya es fundamental para entender este mensaje de Vedanta, lo que no es real, y Satya, lo que es real. Esos son los dos conceptos más importantes, ¿no? Que también se le llama Mitya, lo que es Anatma, lo que es perecedero, finito, cambiante, y Atma, que es Satya, que es lo que es siempre permanente, siempre constante, siempre existente. Entonces lo que siempre existe es lo real y lo otro es lo no real. Ajá. Tiene una realidad relativa, pero no tiene una realidad absoluta. ¿Y en qué nos ayuda eso a la felicidad? Si comprendes que lo que no es real, su realidad es relativa, no te va a afectar. No vas a caer en depresión, no vas a caer en ansiedad, no te vas a preocupar. Vas a estar en paz, vas a estar en tranquilidad porque sabes que es pasajero, que todo es pasajero, pero que tu plenitud es tu esencia y esa nunca se va a ir, siempre va a estar ahí. Entonces, según lo que has estudiado, ¿se puede estudiar para ser felices? Sí. ¿Puedes lograr ser más feliz si tienes las herramientas y el conocimiento? Sí. Ya saben, por eso tenemos este podcast. Keshava, ¿cómo te puede encontrar la gente? Sí, hago un curso online que son dos cursos. Un curso es corto, dura unos 3 meses aproximadamente, que es el curso de Introducción a Vedanta, donde estudiamos un Prakarana Granta que se llama Tattva Bodha. El próximo inicia en abril. Y también después sigue un curso largo, que ese es opcional, no se tienen que tomar, no estás obligado a tomar el largo si tomas el corto. Ese dura aproximadamente un año, 2 meses, que se estudia un texto más largo, el Bhagavad Gita. Y pueden encontrar la información en mis redes sociales, me pueden encontrar como Keshava Gradilla en Instagram o a través del nombre de la escuela, que es Veda Bhakyam con K y las dos con B chica. Veda ¿Y es tu escuela? Bhakyam, y es mi escuela, sí. Ya. Muchísimas Ahí. gracias, Keshava. A ti. Y gracias, encantados por escucharnos. No se les olvide darnos like, denle subscribe y sigan sintonizándose en esta segunda temporada de Encantada de Conocerme. ¡Adiós!